Por medio de esta grabación voy a explicar el punto 2 de la actividad. Bueno, en el punto 2 nos indican que debemos tratar de realizar un triángulo con las siguientes medidas. Son 10 centímetros, 4 centímetros y 5 centímetros. Debíamos intentar realizarlo con una regla y un lápiz para identificar pues si se podía o no. Al tratar de hacer esto, evidencia que no es posible construir esta figura debido a que, como el teorema de la desigualdad triangular nos indica que la suma de dos lados del triángulo debe ser mayor que el valor del tercer lado del triángulo. Entonces, en este caso, si sumamos 4 de un lado más 5 del otro lado, nos da 9, lo que hace que sea un número menor al tercer lado, que en este caso es 10 centímetros. Mi actividad en la que yo la resolví, entonces voy a explicar desde acá. Entonces tenemos la fórmula del primer tanque, que sería el cilindro, que nos dicen que es volumen es igual a pi por radio al cuadrado por altura. Entonces, si bien acá nos están diciendo que el cilindro tiene un diámetro en la base de 300 milímetros y una altura de 0,004 kilómetros, no nos están dando el valor del radio, que es el que necesitamos, pero el radio lo podemos hallar dividiendo el diámetro por dividido 2. Entonces, en este caso sería 3000 dividido 2 nos va a dar 1500 milímetros. Entonces ya sabemos el valor del radio, pero para esto necesitamos hacer la conversión para pasarlo a metros. Entonces sería eh, 1500 milímetros y hacemos la conversión, que sería un metro nos equivale a 1000 milímetros. Entonces cancelamos milímetro con milímetro y esto nos da 1,5 milímetros. Entonces acá ya conocemos cuál es el valor del radio en metros. Ahora vamos a hacer lo mismo con la altura, que sería 0,004 kilómetros. Lo vamos a pasar a metros y esto nos dice que un kilómetro equivale a 1000 metros. Entonces, cancelamos kilómetro con kilómetro, realizamos la operación y nos da 4 metros. Ahora sí podemos reemplazar porque tenemos el valor del radio y de la altura. Entonces, reemplazando sería la fórmula nos dice que pi es igual a 3,14 y radio nos dio el resultado, que es 1,5 metros al cuadrado por la altura, que la altura nos dio acá 4 metros, ¿cierto? Entonces eso lo realizamos en una calculadora y nos va a dar 28,26 metros cúbicos. ¿Por qué metros cúbicos? Porque acá tenemos 2 metros cúbicos y 1 metro cúbico. Entonces, ahora sí, pues la pregunta no lo está pidiendo que sea en litros. Acá lo tenemos en metros cúbicos. Debemos realizar la conversión a litros y realizando la misma operación que estamos realizando en estos dos pasos, nos daría 28.260 litros. Entonces, ese sería el valor del volumen del cilindro. Con la esfera sería lo mismo, no nos dan el valor del radio, pero nos dan el del diámetro. Y acá tenemos la fórmula del volumen de la esfera. Entonces, una vez hallamos el valor del radio, que sabemos que es dividir el diámetro dividido 2, nos da 150 centímetros, hacemos la operación para pasarlo a metros. Luego, ya ahora sí, teniendo el valor del radio, que es lo que necesitamos acá, empezamos a reemplazar los valores, que sería 4 dividido 3 por pi, 3,14 por el radio, que el valor no lo dio acá en metros, sería 1,5 metros,
elevado a la 3. Esto nos daría 14,13 metros cúbicos. Nuevamente lo que nos solicitan es que sean litros, entonces ya hacemos la conversión, pasamos de metros cúbicos a litros y esto nos da 14,130 litros. Bueno, con la pirámide, en estos casos del volumen casi siempre es como la misma operación que hay que hacer, lo único que cambia es la fórmula de cada cilindro. Entonces tenemos que el volumen de la pirámide con una base rectangular es el área de la base por la altura dividido 3. Entonces acá nos están dando el valor de la base rectangular que dice de lado 4 metros por 3 metros con una altura de 400 centímetros. Entonces conocemos lo que es la altura, ¿cierto? Que la tenemos de 400 centímetros. Esto lo necesitamos pasar a metros. Entonces hacemos como tal la operación de centímetros a metros y ahora sí acá vamos a reemplazar lo que es pues lo que nos piden acá de el área de la base. Entonces acá nos están diciendo que el área de la base es del lado 4 por 3 metros. Entonces multiplicamos 4 por 3 nos da 12 metros cuadrados. Y acá ya procedemos a reemplazar la fórmula de la pirámide, que sería el área de la base, que acá ya nos dio 12 metros al cuadrado por 4 metros, que sería lo que nos dio cambiando de centímetros a metros en la altura dividido 3 que no lo indica la fórmula, ¿cierto? Entonces acá nos darían 16 metros cúbicos. Como nos lo piden en litros, lo pasamos de metros cúbicos a litros. Esto nos daría 16.000 litros. Por último, tenemos la fórmula del cono, en la cual nos dice que es el volumen es igual a pi por radio al cuadrado por la altura dividido 3. Entonces, en el cono tenemos un diámetro en la base de 3 metros y una altura de 4.000 milímetros. Entonces, nuevamente necesitamos el radio y tenemos el diámetro. Realizamos la división del diámetro dividido 2, nos da 1,5 metros. En este caso, como ya lo tenemos en metros, no debemos realizar ninguna conversión. Y ya tendríamos que realizar la conversión de la altura que la tenemos, pues, que tenemos 400 milímetros. Esto lo vamos a pasar a metros. Realizamos la operación y nos da 0,4 metros. Para acá ya tenemos los valores con los que vamos a reemplazar la fórmula, que sería volumen es igual a pi, o sea, 3,14 por 1,5 metros al cuadrado, que es lo que nos dio el valor de radio, por la altura, que nos dio 0,4 metros dividido 3. Esto lo realizamos en la calculadora y nos da 0,943 42 metros cúbicos. Como lo tenemos en metros cúbicos y lo necesitamos en litros, vamos a realizar la conversión, cancelamos metro cúbico por metro cúbico, realizamos la operación y esto nos da 942 litros, el valor del cono. Entonces, para la respuesta 4 tenemos que el volumen de la pirámide nos dio 16.000 litros. El volumen del cono nos dio 942 litros y el volumen del cilindro nos dio 28.260 litros. El volumen de la esfera nos dio 14.130 litros. Lo que nos piden en el punto B
es enliste los tanques de mayor a menor capacidad dada en mililitros. Acá ya tenemos los resultados, pero en litros, entonces necesitamos en este con cada uno de los tanques realizar la conversión a mililitros, que es lo que realizamos acá. Todos estos valores los tenemos en litros y los vamos a pasar a mililitros. Una vez ya los tenemos, pues los enumeramos de mayor a menor, siendo el volumen del cilindro el mayor, luego le sigue el volumen de la pirámide, luego el volumen de la esfera y por último, siendo el menor, el volumen del cono. Bueno, para el punto C es parecido como al punto A, pero acá nos están indicando cuánto material se necesita para construir cada uno de los tanques en centímetros. Entonces acá realmente nos están pidiendo es el área y que sea en centímetros. Entonces acá ya vamos, la fórmula del volumen, acá vamos a hallar es la fórmula del área. Entonces, con la fórmula del área tenemos el punto C, que para el cono la fórmula es el área total es igual a pi por radio por generatriz, que la generatriz sería el lado inclinado del cono, más pi por radio al cuadrado. Entonces acá nuevamente es lo que les explicaba anteriormente. Tenemos el valor del diámetro, pero no el del radio. Entonces ya sabemos que dividimos el diámetro sobre 2 para saber el valor del radio. Y acá vamos a hacer la conversión de metros a centímetros. Entonces, realizamos esta operación, ya acá tendríamos el valor del radio en centímetros y vamos a hacer lo mismo con el valor de la altura, que la altura no la están dando acá, que es de 4.000 milímetros. Entonces convertimos esos 4.000 milímetros en centímetros, que nos da 400 centímetros. Una vez tengamos estos dos valores, ya vamos a hallar la generatriz, que la fórmula de la generatriz es raíz de r de radio al cuadrado más la altura al cuadrado. Entonces acá lo que hacemos es sustituir los valores, los cuales ya los tenemos acá, que sería 150 al cuadrado más 400 al cuadrado. Entonces hacemos la operación de la suma, luego después de que sumemos esto al resultado que son 182.500, le sacamos raíz y nos daría 427,2 centímetros. Entonces acá ya tenemos una parte y vamos a hacer el área lateral, que el área lateral sería pi por r por radio por generatriz. Entonces sustituimos los valores, que son estas tres operaciones que hicimos acá, y por medio de la calculadora pues sacamos el valor, que en este caso nos dio 201,29. Y ya vamos a hallar el área de la base, que la fórmula del área de la base sería pi por radio al cuadrado. Entonces tenemos que pi nos vale 3,14 y radio 150 centímetros al cuadrado. Realizamos la operación y ya acá por último hallamos el área total del cono, que sería el área lateral más el área de la base. Esto nos sumamos los resultados que nos dio acá anteriormente y por último tendríamos el resultado en centímetros cúbicos, que es lo que nos están pidiendo eh, en la pregunta, ¿cierto? Entonces, tenemos ya la fórmula del cilindro, que esta es el área es igual a 2
por pi por radio más por radio más la altura. Entonces acá realizamos la misma operación porque necesitamos conocer el valor del radio. Entonces dividimos el diámetro dividido 2 y esto nos da 1500 milímetros. Necesitamos pasarlo a metros y realizamos la conversión. Lo mismo lo realizamos con la altura y acá ya pasamos a reemplazar la fórmula que sería 2pi por radio, que el radio nos dio 1,5 metros por 1,5 metros nuevamente del radio más 4 metros, que es lo que nos dio de la altura. Acá primero realizamos la suma, que sería de 1,5 metros más 4 metros, nos da 5,5 metros y ya realizamos la operación en la calculadora. Como esto nos quedó en metros, lo necesitamos pasar a centímetros. Entonces acá realizamos la operación de metros a centímetros. Lo mismo con la fórmula de la esfera, que acá tenemos que el área de la esfera es igual a 4 por pi por radio al cuadrado. Entonces, si bien evidenciamos, acá en ninguno de estos valores nos dan el radio, entonces siempre tenemos que hacer la misma operación para sacar el valor del radio. Y en este caso, pues solamente necesitamos conocer ese valor. Entonces ya una vez realizamos la operación, reemplazamos en la fórmula que sería 4 por pi por el valor del radio que nos dio 150 centímetros y esto nos da 2.826 centímetros. Mm, y realizamos ya la de la pirámide, que la de la pirámide es un poquito más larga, ya que pues como bien vemos en la imagen, tiene como varios lados las caras de los triángulos. Entonces la fórmula nos dice que el área total de la pirámide es igual al área de la base más el área de los laterales. Entonces acá, como el problema nos dice que el lado de la base 1 nos vale 4 metros y el lado de la base 2 nos vale 3 metros y que la altura de la pirámide es de 400 centímetros. Entonces, primero necesitamos pasar estos valores que nos dan en metros a centímetros. El de la altura no, porque este ya nos lo dieron en centímetros. Luego de esto realizamos la fórmula para hallar el área de la base, que sería largo más ancho, que son los valores que tenemos acá, pero ya los pasamos a centímetros. Entonces nos daría 400 centímetros por 300 centímetros. Esto nos da 120 centímetros al cuadrado. Acá debemos aplicar la apotema, que sería la apotema de la base, que serían 400 centímetros. Entonces, sacar la apotema de la base de 400 centímetros. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir la base opuesta, que en este caso son 300 centímetros, dividido 2 nos daría 150 y vamos a hacer como tal la fórmula de la generatriz, que sería 400 centímetros al cuadrado más 150 centímetros al cuadrado. Entonces, sacamos la potenciación y al valor lo sumamos y le sacamos raíz. Esto nos daría 427,2 centímetros. La misma operación la vamos a hacer sacando la apotema de la base de 300 centímetros. Entonces, a la base opuesta, que son 400, lo dividimos entre 2. Esto nos da 200 centímetros. Em, lo potenciamos al cuadrado
y sumamos y le sacamos raíz. Nos daría 447,2. Entonces acá lo que vamos a hacer es hallar el área de los triángulos con base de 400 centímetros. Entonces hacemos la fórmula de base por altura dividido 2. Esto nos da 400 centímetros por 427,2 dividido 2. Nos daría 85.440 centímetros al cuadrado. Eh, Esto sería el valor de un solo triángulo. Como necesitamos saber el valor de los dos triángulos, lo multiplicaríamos por 2 y nos da 170.880 centímetros cuadrados. Lo mismo vamos a hacer con el área del triángulo que vale la base 300 centímetros. Entonces, al resultado lo multiplicamos por 2, que serían los dos triángulos, y nos daría 134.160 centímetros cuadrados. Por último, ya vamos a sumar ambos lados de los dos triángulos, que sería el total. Esto nos daría 305.040 centímetros cuadrados. Entonces, ya para hallar el área total de la pirámide, realizaríamos la fórmula de el área de la base más el área de los laterales. Nos daría 120.000 más 305.040 y esto en total nos daría 425.040 centímetros al cuadrado. Entonces, para esto realizamos como el resumen en esta tabla de cuánto nos dio el área del cilindro, cuánto nos dio el área del cono, el área de la pirámide y el área de la esfera, sumando en total qué cantidad de material se nos llevó los cuatro tanques para así realizar el punto D, que sería el punto D, lo que nos dice es si tiene tres láminas de 6 metros por 4 metros, con esto nos dice que respondamos si es material suficiente para la construcción de cuatro tanques, cuánto material de cada lámina se desperdicia, cuánto material sobra o cuántas láminas más harían falta. Entonces, para eso realizamos como el dibujo de las tres láminas con las medidas que el problema nos indica. Cada lámina nos da un valor de 24 metros al cuadrado para un total de las tres láminas de 72 metros al cuadrado. Entonces, para pasar de metros a centímetros, realizamos la conversión y esto nos daría 720.000 centímetros al cuadrado de las tres láminas, o sea, sería como el área total. Y sabemos que por cada lámina el área sería de 240.000 centímetros al cuadrado. Entonces, el valor que nos dio en el punto anterior del total de los cuatro tanques del material que se nos llevó, le vamos a restar el valor del área total de estas tres láminas para así darnos cuenta si es suficiente y nos alcanzaría para la construcción de otros cuatro tanques. Entonces acá evidenciamos que el valor que nos da es mucho menor al valor total que nos dio acá. Entonces, con esto podemos responder que el material no es suficiente para la construcción de los cuatro tanques, ya que con esas tres láminas nos faltaría material. Y para saber cuánto material nos faltaría, lo que vamos a hacer es que a la resta que hicimos acá, lo vamos a dividir por el valor de cada material que se nos lleva cada lámina. Nos daría 18,9. Aproximándolo nos haría falta 19 láminas para la construcción de los cuatro tanques.